obviamente tiene que haber una educación mental, una disciplina, más que nada, pulir uno sus cualidades, agarrar el desafío, decir, yo voy a hacer esto, yo voy a lograrlo, yo voy a decir, cualquier obstáculo que venga, yo lo voy a superar. Obviamente, cada persona con discapacidad, pues en mi caso, mi discapacidad es la parálisis cerebral infantil, pero cada quien con su discapacidad, es importante que los padres, como en el caso de los míos, me lleguen a crear un nivel de conciencia. Esos hijos de que digas, tú puedes, tú lo puedes lograr, tú tienes la capacidad. Y yo recuerdo, hay dos frases de mi mamá, es nunca digas no puedo, y otra es cuando sientas pena, ve y escupe tu pena en el baño. Entonces, cuando yo le decía, mamá, tengo pena de que vean cómo camino, tengo pena que vean que no camino cuando no caminaba, mi mamá agarraba y me decía, ve y escupe tu pena en la taza del baño. Entonces yo juntaba un poco de saliva en la boca y escupía mi pena, y por eso puedo decir que prácticamente nada me da pena. Entonces es crear en nuestros hijos, en nosotros las personas con discapacidades, que cualquier obstáculo lo puedes derribar. Crear un ambiente escolar, como por ejemplo, ya te he contado mi historia en el Rogers, que pues antes de que se promoviera la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en la secundaria, se empezó a hablar de adecuaciones que hoy en día se conocen como ajustes razonables. Entonces, yo creo que los padres de familia, los maestros y la persona con discapacidad, que ahora mencionándote que si los maestros hacen el esfuerzo, los padres de familia hacen el esfuerzo, pero la persona con discapacidad no quiere, tampoco se va a poder, ¿no? Totalmente. Dijiste dos cosas muy importantes. Entonces, la mentalidad, que el pensamiento de control y la disciplina mental tiene mucho que ver cuando hay una discapacidad. Totalmente, totalmente. Y sobre todo, hay que enfocarnos en el lado positivo de la discapacidad, pero déjenme hacer unas aclaraciones muy importantes. Si no estamos conscientes de que hay compañeros, maestros de la sociedad que no van a dar por sentado el hecho de que tenemos, de que necesitamos ajustes razonables, del hecho de que no traen por naturalidad esa concientización y que nosotros la tenemos que hacer, también es algo que tenemos que estar plenamente conscientes de que cada área que pisamos, ya sea kinder, primaria, secundaria, universidad, posgrados, es, ok, tengo mis ajustes razonables, pero hay personas que no los van a dar por sentado. Y entonces llegar a un punto de equilibrio en donde exigir nuestros derechos de manera pacífica y también hacerles conciencia a las personas, a los maestros, a los empleadores, de que ellos también van a tener una discapacidad. Y eso es lo que ha funcionado de maravilla hasta ahora. Oye, es tu mamá, tu papá, tu familia ha hecho un gran trabajo, porque estás hablando todo lo que viene trabajando la familia atrás, porque si ahorita todavía es difícil hablar de la discapacidad o del autismo, me imagino el trabajo que hicieron tu familia tiempo para atrás cuando estabas en el Rogers, porque concebimos que tú estudiaste ahí, mi hija está estudiando ahí, y ahorita lo que estamos viendo es la inclusión, pues apenas se está abriendo esa puerta, esa adaptación. ¿Cómo fue para tu mamá? Bueno, pues para mi mamá, pues como para todas las mamás, fue un reto. Obviamente, como cualquier matrimonio joven, profesionista, lo que yo siempre digo, en la década de los 90, pues nadie se preparaba para tener un hijo con discapacidad, no existía ni siquiera el CRIT, ni siquiera las instituciones que hay ahora. Entonces, obviamente,
te cae de sorpresa ver a tu hijo que no se puede desenvolver como los demás niños, ver bueno, en mi caso, cómo detectaron la discapacidad. No me podía yo sentar, todo lo tenía que hacer acostado. Entonces mi mamá veía que mi evolución era totalmente diferente a los hijos de sus amigas, a los hijos de sus demás familiares. No, mi hijo no se para, mi hijo no se sienta, mi hijo todo lo hace acostado. Entonces, pero los médicos de acá, de Mérida, le decían, no, no se preocupe, como nació prematuro, es como si tuviera la edad correspondiente a su nacimiento prematuro. Y tocó puertas y todo, hasta que un día dijo, hasta que llevamos a mi hijo al Instituto Nacional de Pediatría, en donde allí me reciben el diagnóstico de parálisis cerebral infantil. Okay. Entonces, así fue. ¿A qué edad tenías? Tenía yo menos de un año, como 8 meses. Pero ya hablando de lo que preguntabas antes en el Rogers, pues obviamente mi estancia en el Rogers, pues cabe señalar que pues se hizo un gran trabajo con las famosas adecuaciones que hoy se conocen como ajustes razonables. En aquel entonces pues no se conocía la convención, no habían esas definiciones que hay ahora. Entonces, tanto la directora general, Lorena Laviada, como Olga Bermejo, que en paz descanse, como Olivia Pech, el psicólogo Russell, el psicólogo Juan Pablo, se dieron a la tarea de estudiar punto por punto, de analizar en qué necesitaba yo ajustes razonables, cuáles eran mis debilidades, mis potenciales, y tomen en cuenta que eso era sin respaldo legal. O sea, no había una legislación, pues no había todo. Sí existía, por ejemplo, organismos como la CODEI, que fui consejero casi por unanimidad, que no se conocían, o sea, no se conocían los derechos, no se conocían las instituciones, porque el Internet, pues, ya faltaba poco para que naciera, pero no había nacido, ¿no? Entonces, no se tenía esa conciencia, porque se pensaba que al aceptarte en una escuela era un favor y no se veía como un derecho. Entonces, estos adultos que acabas de mencionar, estos profesionales, cuando trabajamos en equipo, ese es el resultado. Estamos ayudando a los estudiantes. Cambiar un futuro, dar esa oportunidad. Porque yo siempre lo he dicho, los maestros son quienes nos abren el camino o puedan cerrar el camino de nuestros niños. Efectivamente. Se tiene que crear una sinergia, una sintonía entre maestros, padres de familia y la persona con discapacidad, que es la más importante. El maestro, esto lo estamos tratando de llevar a las escuelas, en el ayuntamiento, en la coordinación de inclusión. Es uno de los objetivos de la alcaldesa Cecilia Patrón, de Gerardo López del DIF, y de director del DIF, y de Miguel Vera, de la jefatura de atención a personas con discapacidad. Los tres hemos hablado, y Gil Lacota también, nuestra coordinadora, hemos hablado y hemos dicho que tenemos que hacer una conciencia entre cada plática, entre que, maestro, es que a veces nos dicen, yo tengo 20,000 niños y no tengo tiempo de ajustes razonables, pero independientemente está bien, tiene razón, pero independientemente sea cual sea tu situación, vas a llegar a tener una discapacidad. Y por lo tanto, ganes más, ganes menos, ganes igual, la discapacidad se te va a presentar. ¿Qué van a hacer? Aunado a que ya es un derecho sustentado por la Constitución y por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, esos maestros se dieron a la tarea, cuando no había ley, de analizar, de aplicar y de generar un resultado positivo, los cuales posteriormente ya me llevan a cursar la universidad en la Náhuac Mayab, y de la licenciatura en Derecho.
Le mando saludos a mis directores, Absalón Álvarez, y también a mis maestros de la maestría, Elena Rivero Evia, Felipe Ortegón Bolio, en la Universidad Marista posteriormente. O sea, tengo la licenciatura en Derecho y la maestría en Derechos Humanos por la Universidad Marista y la licenciatura en la Anáhuac Mayap. O sea, que todo se puede. Tú tenías muy claro que tú ibas a ir a la universidad, tú tenías muy claro que se te iban a presentar retos, pero ya traías pues muy controlado el pensamiento de mamá, decirte, vamos, hijo, tú puedes, claro. y con las personas correctas. Fuiste a la universidad, estudiaste, y es ese mensaje que le puedes decir a los chicos que están viendo, porque te estaba platicando hace ratito, cuando fui a la iluminación municipal del Día del Autismo, conocí 2 chicos y para uno de ellos, pues él tiene miedo, no sabía si la universidad es para él, el otro ya es estudiante de universidad y yo siempre les digo, vayan por su sueño, trabajen. Pues tienen que haber un tipo de ecuación, apoyos, sí están haciendo las universidades, pero les da miedo. El miedo, hay que tener una conciencia acerca del miedo. El miedo es algo natural, es una característica que no podemos evitar. El miedo siempre lo vamos a tener. El miedo no se nos va a quitar con nada, ni con medicamentos, ni con terapia, ni con nada, porque a todos nos va a dar miedo nuestro primer día de clase, nuestro curso de inducción, siempre nos vamos a hacer las mismas preguntas. ¿Elegí la carrera correcta? ¿Voy a estar bien? El miedo es algo que no se nos va a quitar, pero debemos tener la disposición de que por algo estoy acá. Tengo una misión en la vida que cumplir y sobre todo que lo que yo siempre he dicho, cuando una persona con discapacidad sube un escalón más, que siempre les he dicho, hacemos énfasis cuando vamos a las escuelas, el esfuerzo de una persona con discapacidad es doble. Y mi esfuerzo es doble. Yo soy quien soy y a pesar de mi discapacidad llegué hasta acá. Quiero llegar hasta acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La transformación positiva. La transformación positiva. ¿Qué es lo que tengo que transformar en mí? ¿Y qué es lo que tengo que transformar en los demás y en mi entorno? Jesús, tú en la escuela, en la secundaria o en la prepa, ¿enfrentaste bullying? Pues sí, sí enfrenté bullying. Yo creo que como cualquier persona, decir no sería pues mentir, pero yo creo que si las mismas personas sin discapacidad lo enfrentaron, sería, yo creo que negar una realidad de que no lo enfrenté. Te pregunto esto porque muchos de mis followers, las mamás me escriben, me dicen, mi hija o mi hijo está presentando bullying, ¿qué hago? Imagínate, primero que nada, imagínate que en mi época la palabra bullying no se conocía. No. En mi época la palabra inclusión no se conocía. Con respecto a la palabra inclusión, lo más cercano que podía llegar a ser es una integración. Ahora, el bullying, ok, no se conocía, era como que, yo creo que más que nada, concientizar a que los maestros tienen la obligación de proteger a las personas con discapacidad, de acudir a la dirección, a las autoridades de la escuela, y si esas autoridades no responden, pues acudir a las instancias de gobierno o la Comisión de Derechos Humanos. Porque ¿qué pasaba antes? Antes no se sabía, no había no había marco jurídico y no había tampoco una conciencia jurídica de decir, ok, a mi hijo, a mi hija, a mí me están haciendo bullying. Hay instancias, eso es un delito. Entonces, primero que nada, acudir a las
a las autoridades de la escuela a no normalizar esta conducta y decir, ¿qué es lo que pasa? ¿Es que los niños así crecen, están jugando, es su forma de jugar? No, pero es su forma de jugar y siempre y cuando no afecte los derechos de los demás y la integridad de los demás. Acude, señala las conductas de bullying, decirle a tu hijo qué, cuándo, dónde. Es que lo hacen específicamente cuando los maestros no se dan cuenta. Entonces, exigirle a los maestros que tengan ese ojo clínico para identificar las conductas de bullying y sobre todo los maestros y las autoridades educativas tienen la obligación de no revictimizar, de que la víctima y la no revictimización implica asumir automáticamente que la víctima del bullying nunca es culpable. Sí, antes no había un proceso, como lo acabas de decir. Antes esa palabra no existía, ¿no? Ajá. Pero hoy en día ya hay un proceso que podemos tomar, ya nos podemos acercar y decir, esto está pasando, necesitamos ayuda para que no salga fuera de control, porque hemos visto muchos casos, especialmente aquí en Mérida, que el índice de suicidio es muy alto y los chicos se enfrentan a un bullying que lleva a estas tristes pues, acciones, ¿no? Y eso es lo que hablamos mucho en las redes sociales con los papás. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo con una discapacidad o mi hijo con este diagnóstico que le están haciendo bullying en la escuela? Entonces es que los papás se acerquen a las autoridades de las escuelas. Eso es lo que estás... Que se acerquen a las autoridades y si no, que se acerquen a los organismos externos como la Comisión de Derechos Humanos, como para decir, le están haciendo bullying. Y hay otra cosa muy importante que la maestría me enseñó. Todas aquellas conductas que no se pueden acreditar, pero sí se pueden identificar. Porque muchas veces los hacedores de bullying tienen la suficiente habilidad para hacer que los maestros no se den cuenta. Entonces estar muy al pendiente y exigirle a los maestros que tengan ese ojo clínico para identificar cuándo, cómo, dónde, en qué momento, y si no se recibe una respuesta convincente o positiva, acudir a los organismos externos. Jesús, ¿tú piensas que ahorita las escuelas ya deben de tener un taller, una capacitación de lo que es la discapacidad y lo que es el autismo que se está viviendo mucho? Claro que sí. Eso es lo que estamos impulsando en el Ayuntamiento de Mérida por orden de la alcaldesa Cecilia Patrón, junto con el director del DIF, Gerardo López, y el jefe de departamento de personas con discapacidad, Miguel Vera. Lo que queremos en conjunto, esos tres, por así decirlo, organismos, es tener una conciencia sin importar la edad, porque ¿qué es lo que pasa? Que se puede dar el caso de que en mi familia nunca hubo personas con discapacidad, no sé lo que es convivir con personas con discapacidad y por eso llevamos la plática Ponte en mis zapatos, que engloba 3 ejes: discapacidad, inclusión y sensibilización, en donde hablamos de qué es la discapacidad, qué es la inclusión y qué es la sensibilización, porque, ojo, hasta hace muy poco se hablaba el bullying, no hagas bullying, hasta allá. Como la persona con discapacidad entró al salón, pero yo no le hago bullying, yo no me meto con él, pero ¿dónde está algo que puede dañar muchas veces más que el bullying? En la supuesta integración que no es inclusión realmente. Porque muchas veces la persona con discapacidad está en un lado y sus compañeros por otro. La persona con discapacidad es la que nunca invitan a las fiestas, la que nunca invitan a jugar, la que nunca invitan a trabajar, y los maestros agarran y te dicen, pues como no le están haciendo bullying, pues allá él, como no le están haciendo bullying, pues, y los maestros te dicen, pues
como son sus compañeros, ya están grandes, no los puedo obligar a jugar, a trabajar con la persona con discapacidad. Yo ya cumplí con dejarlo estar y ya acabaron mis obligaciones. Cuando la verdadera inclusión es que la persona con discapacidad sea incorporada a un equipo de trabajo, cuando la persona con discapacidad sea invitada a jugar junto con sus demás compañeros, cuando la persona con discapacidad sea invitada a la fiesta. Y otro punto muy importante que nos ha pasado, han llegado a la oficina casos en donde, ay, lo que pasa es que mi hijo o mi hija con discapacidad, pues nadie quiso bailar con ella porque se quejó, porque los papás de su pareja hablaron y dijeron, ay, es que por favor maestros o maestras entiendan que es su festival de fin de curso, su graduación, es una vez en la vida y le tocó a mi hijo, a mi hija bailar con la persona con discapacidad. Crear una conciencia desde casa, aunque no tengas familiares con discapacidad, de que te vas a topar con personas con discapacidad desde que pises la puerta, desde que pongas un pie afuera de la puerta de tu casa. Y si te tocó bailar, jugar, trabajar con la persona con discapacidad o hay una persona con discapacidad en tu salón, pues debe ser invitada igual que todos. Porque yo estoy seguro que tú, él, ella, quien sea, alguna vez sufrió el hecho de que su mejor amiga o su mejor amigo o el grupo de amigos hizo una fiesta y no les invitó. Salió a comer, todos salieron a comer y no les invitaron. Todos fueron al cine y no les invitaron. Pero imagínense que para una persona con discapacidad es una conducta más recurrente. Sí, sí, tienes razón. Me estoy acordando de 2 incidentes en el Rogers. Una de las compañeras de mi hija, que ha sido su amiguita de toda la vida, había un festival, ya estaban en secundaria, un festival, y había un niño que tenía una discapacidad y nadie quería ser su pareja de baile. Y me acuerdo que la amiguita de mi hija levantó la mano y dijo, yo quiero ser su pareja. Y todos, ¿pero por qué? Sí, ¿por qué no? Pero volteas y tienes una conversación con mamá y puedes saber que ya están hablando esto desde casa. Exactamente. Esos valores comienzan desde casa. Por eso yo volteé y dije, gracias Dios que mi hija tiene una amiguita tal y cual, ¿no? Gracias que estamos unidas y que de una forma hay mucha empatía. Porque también toma una chica o un chico que hacer esa diferencia, esa acción, que pueden voltear también y decir, no tiene nada de malo, ¿no? Porque esa edad está bien curiosa de cuidar la imagen. También otra me pasó que yo fui a la Plaza La Isla y vi las amiguitas de mi hija, todas en el cafecito y yo, o sea, yo como mamá dije, ay, me invitaron a mi hija, aquí podría estar Kiara, ¿no? Kiara no lo entiende y no lo sabe, pero te lo juro que mis ojos se me hicieron llorosos y decir, ay, voy a estar Kiara con ellas, ¿no? Pero son cosas que nos enfrentamos de este lado, como acaba de decir, ponte en mis zapatos, porque si pusieran nuestros zapatos, sintieran lo que nosotros es un reto, que a lo mejor para ellos es, vamos al cine, vamos a tener una pijamada y vamos a ir a, no sé, a comer pizza. Pues mi hija conlleva mucho de que ella no puede ir sola, ella tiene que ir con su psicóloga y la invitaron en 2, 4 ocasiones y de ahí ya la dejaron de invitar. A lo mejor no es cool que Kiara pues llegue con su psicóloga, pero tengo que ser honesta, Kiara requiere ser supervisada todo tiempo, porque Kiara es una niña muy inocente que se nos puede ir, puede escapista, pueden pasar muchas cosas y por el bien de Kiara y tampoco dar esa responsabilidad a sus amiguitas de decir, bueno, se las dejamos, pero cuídenla. Pues, tampoco no saben hasta qué medidas es cuidar a Kiara, ¿no? Porque conocen a Kiara como amiguita, compañera de la escuela, pero no han convivido con ella pues, en un lugar público, un lugar que lleva más retos que lo que ya es algo conocido para Kiara en la escuela. Exactamente, y mucha gente, sobre todo familias de personas con discapacidad, nos han dicho, es que no funcionan las pláticas no cubren su objetivo. Ok, yo les digo, pero las pláticas están enfocadas a personas que no tienen discapacidad, generalmente.
¿Y quién vamos mal? Las familias que tenemos una discapacidad o hay un diagnóstico, nos presentamos a estos eventos. Es por eso la importancia de las pláticas, es por eso hacer y resaltar el trabajo que estamos haciendo en el ayuntamiento bajo la dirección de Cecilia Patrón, que es la que quiere que sin importar la edad, los niños reciban esa conciencia, bajo también el Gerardo López, el director del DIF, que también ha ido de la mano a impulsar las pláticas, de la mano de Miguel Vera, que él siempre está viendo lo de los centros, la cuestión cultural de las personas con discapacidad, el Centro Municipal de Autismo, todos estamos de la mano. Es que muchas veces nos han llegado comentarios, ¿qué va a entender un niño de kinder? Es que no lo van a entender, sí lo van a entender. Y por ejemplo, algo que me llama mucho la atención, tu tarea, cuando terminamos las pláticas, tu tarea es compartir, es acercarte a la persona con discapacidad más cercana que tengas y contarle, oye, fíjate que en la escuela aprendí esto. Pero si no tienes personas con discapacidad cerca, tu tarea es a la hora de la comida, con mis tíos, con mis abuelitos, con mis primos, con quien yo viva. Fíjate que me hablaron de la discapacidad y aprendí esto. Porque si a las personas no se les habla desde temprana edad qué es la discapacidad, qué es la inclusión y qué es la sensibilización, llegamos a una sociedad que discrimine, desplace indirectamente. Entonces, y estamos al revés. Nuestros niños chiquitos aprenden y son los más curiosos. Mi hija Amara ha llegado. Amara a los 6 años llegó y me dijo, mamá, un amiguito de la escuela tiene autismo. Le dije, ¿y por qué, mi amor, lo anunciaron? No, yo lo estoy viendo que él tiene autismo. Él tiene muchos detalles sensoriales y se sobreestimula con el ruido de la música, pero mi hija pues ya lo conoce porque lo vive, ¿no? Claro. Dije, bueno, mi amor, no podemos decir si tiene o no tiene, si la maestra no ha dicho nada, ¿no? Y dije, ¿cómo abordo este tema? Y me acerqué a la maestra y le dije, yo sé que a lo mejor no debo saber el diagnóstico, pero quiero saber si hay un diagnóstico para yo hablar con Amara, porque ella era una niña, pues curiosita de 6 años, que observe todo, pero siento que nuestros hijos hay que hablar ya de la inclusión a esa edad. A cualquier edad. Pero son bien nobles los niños que ya a cualquier edad, pero si les hablamos desde chiquitos, así como estamos hablando ya de ABCs, 1, 2, 3, los colores, y también hablar de inclusión verdadera, pues ya lo van a ver como una normalidad y no esperarnos hasta una primaria o secundaria, cuando ya ellos son más reaccionables o ya dicen, ¿por qué? ¿Qué dicen? Ay, él está el enfermito. Esa niña, no entiende, déjenla. Y ya perdieron años esa niña o ese niño por un juicio que ellos solo se hicieron por no tener esta conversación. Totalmente. Y muchas veces me tocó en mi infancia, es que cuando veía un niño un compañerito que yo tenía, o un amigo, oye, veo que venía el papá o la mamá y les decía, oye, veo que te estás acercando mucho a ese amiguito, ese compañerito con discapacidad, pero te está quitando mucho tiempo, así empieza pero te está quitando mucho tiempo, veo que ya no te enfocas con tus demás compañeros a jugar con ellos fútbol, veo que te está absorbiendo mucho tiempo, ok, concéntrate más en acciones como estas, que muchas veces no las hacemos con intención de discriminar, pero el efecto sí es discriminatorio. Totalmente. Entonces, si no iniciamos desde los padres de familia, como en tu caso, y desde el kinder, como lo que queremos hacer en el ayuntamiento, con la alcaldesa, con el director del DIF y con el jefe de departamento, difícilmente se va a lograr una inclusión. Y lo peor de todo es que cuando a mí me toque la discapacidad, pues voy a recordar, yo hice lo mismo sin querer, o sea, entonces, pero sí se puede convivir en armonía, sí se puede llegar a las universidades, sí podemos llegar a posgrados y aquí están los resultados. ¿Por qué? Porque yo dije, no todo el mundo me va a aceptar,
No todo el mundo, pues yo era una persona, fíjate, yo era una persona, no quieres trabajar conmigo, me meto a la fuerza, veo cómo. O sea, pues si me enteré de tu fiesta, voy. Y sí hubieron momentos, fíjate cómo son las cosas, en donde yo decía, no tengo con quién salir el fin de semana, no tengo con quién jugar, no quieren jugar conmigo. Sí me daba tristeza. Y sí lo sentía hoy, pero dije, no, eso no me debe, no me debe deprimir, no me debe frenar, no me debe obstaculizar. Y ahorita te puedo decir que mi celular no deja de sonar, que de reuniones, de eventos, hasta yo tengo que decir hasta aquí porque tengo que tener. O voy a esta o voy a esta, no cumplo acá, cumplo allá. Sí. Pues mira, te quería decir que yo veo lo que el ayuntamiento está haciendo, claro, lo que está haciendo Cecilia Patrón, lo que está haciendo Miguel, el director también, y Serafín, lo que tú estás haciendo, están haciendo un gran cambio, por supuesto. Sí. Hoy por hoy se habla mucho de la inclusión con Cecilia Patrón. Está teniendo muchos eventos. Podemos ver todos los cambios que se están haciendo positivos a la comunidad, de lo que viene siendo la inclusión, de lo Totalmente. que viene siendo la capacidad. Yo, mis respetos a esa mujer, el equipo, que todos trabajan con ella y que realmente la visión es muy clara y la misión la están cumpliendo. Efectivamente, ahora, ese centro de autismo era justamente, municipal de autismo, era justamente lo que se necesitaba, era justamente un paso que se tenía que dar, que se hizo bajo la directriz de ustedes, los padres de familia, que se les escuchó, que la alcaldesa, el diputado David Valdés, el director Serafín, Manu Marín, todos en el ayuntamiento, todos en el ayuntamiento, Gilda, todos nos dimos a la tarea de escucharlos frente a frente. No tanto que nos dijeran, lo aprendí en un libro, lo leí. Nosotros y la alcaldesa queríamos que se escuche las voces de los padres de familia, las voces de las personas que lo viven día con día. Por eso, estos proyectos se están construyendo en base a las experiencias, a las vivencias, y se están haciendo bien porque no lo aprendimos en un libro. No es de teoría, es de una experiencia, de una familia real que tomaron el tiempo a escucharnos, que eso es algo que venimos pidiendo como familias con una discapacidad, una condición. Escúchenos, solo escúchenos, porque al escucharnos van a escuchar la problemática, ¿no? Y ustedes han escuchado tan claramente que están dando resultado. O sea, se ve por toda la ciudad, se ve todo lo que vienen haciendo, lo están haciendo excelentemente bien. Así es. ¿Y qué te iba a decir? Y pues este año ya ves que invitaron a mi hija a ser reina. Eso, wow, estoy tan orgullosa de vivir en Yucatán, en Mérida, estoy tan orgullosa que ya no es la ciudad blanca. Yo presumo que Mérida es la ciudad blanca y la primera inclusiva en todo México. Totalmente. Porque aquí se escucha mucho la inclusión. Claro, cada quien tiene una experiencia, hay familias que les ha ido mal, que todavía tienen una discriminación, un rechazo, pero hoy por hoy ya existe una ley también que se va a tomar en efecto en agosto. No sé la fecha exacta, pero ya viene la ley y va a aplicar para todo. Sí, o sea, nuestra voz en Mérida ha sido escuchada porque Cecilia Patrón conoce mi historia, conoce el esfuerzo que hemos hecho mis padres y yo por salir adelante. Y todas esas historias de esfuerzo, de disciplina, de perseverancia de ustedes como padres son las que quiere conocer la alcaldesa, las que quiere poner en práctica. Ya, o sea, ya el conocimiento médico rehabilitador nos sirve, sí, nos sirve mucho y se toma en cuenta, pero la voz de quien vive la discapacidad es más tomada en cuenta. Y te puedo decir, no solamente por trabajar en el ayuntamiento, sino porque amo la historia de mi país, de mi estado. Te puedo decir que Cecilia Patrón es la alcaldesa
más inclusiva que ha tenido Mérida en toda su historia. Te puedo decir que los avances que se han tenido, como la ley de autismo, impulsados y supervisados por la alcaldesa, no se han tenido, y por el diputado David Valdés, no se habían tenido en Yucatán, en Mérida, en toda su historia. Son un ejemplo, ellos dos son un gran ejemplo, porque me recuerdo en la inauguración del Centro de Autismo, Cecilia lloró y como mamá yo pude sentir esas lágrimas de su felicidad, de que lo logramos, eso es para ustedes. Fue tan real ese momento. El diputado David es gran ejemplo espero que sea el ejemplo mejor para todos estos diputados que tienen ese puesto, porque el hombre trabaja, el hombre está luchando y está dando todo su esfuerzo y los resultados se ven. Yo estoy encantada con el equipo que se ha construido para la inclusión, porque resultados nos están dando. Y siguen trabajando, no pararon, porque en veces pasa que la política y hay mucho, hicieron una cosa y se lavan las manos y es todo. No, aquí siguen construyendo y abriendo caminos y haciendo cosas más grandes para la inclusión. Claro que sí, y se van a abrir cosas nuevas, estoy seguro, se van a abrir puertas nuevas, porque esta conciencia que se tiene, donde estamos escuchando las voces de quienes realmente lo viven, de quienes realmente tenemos un testimonio, por ejemplo, de cómo se vive un proceso de inclusión, somos nosotros, somos quienes, o sea, con nosotros todo y sin nosotros nada, o sea, nada de nosotros sin nosotros, y también, y juntos estamos construyendo una ciudad con la alcaldesa Cecilia Patrón más inclusiva, porque cuando en la historia se había visto una coordinación que haga todo ese trabajo de tener cercanas a dos personas con discapacidad al frente, a Gilda y a un servidor, cuando se había visto hacer un café inclusivo. Esto no se hablaba. Inclusivo no con las personas que tienen organizaciones, con padres de familia que lo viven día con día. O sea, estamos viviendo la mejor etapa de la inclusión de Mérida. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Oye, los papás, que yo pensé cuando yo comencé a hacer redes sociales que solo le iba a hablar a los papás. Yo hoy por hoy le hablo a los maestros, me escuchan abuelos, me escuchan vecinos, ya están escuchándome más. Y quiero tomar esta oportunidad para preguntarte, ¿tú tienes hermanas y hermanos? Sí tengo, mi hermana es Vicky Wolf. Ok. Que pues sí, es una influencer de la cual pues yo me siento muy orgulloso, Okay. que tenemos nuestras diferencias, o sea, muchas veces. Como hermanos. Así es, muchas veces no estamos de acuerdo con el contenido, pero en realidad mi hermana ha sido, puedo decirlo, que ha sido una gran promotora, impulsora de Yucatán, su cultura y sus tradiciones. Sí. Oye, wow, no lo sabía, qué padre. ¿Cómo era para tu hermana tener un hermano con una discapacidad? ¿En un momento lo vivió ella difícil? Claro. Ajá, porque en veces hablamos solo de la niña o el niño que tiene la capacidad de la condición, pero los hermanos, ¿cómo lo vivió tu hermana? Bueno, te voy a contar una anécdota. Yo, como muchos saben, que bueno, era antes un peregrinar de escuela en escuela. Entonces, cuando una escuela te decía, no porque no tengo las instalaciones, no porque no tengo, los maestros especializados, no tengo el equipo de educación especial y no tengo los recursos ahorita. Pues, pero pues no hay ningún problema en aceptar a su otra hija. Su otra hija se puede quedar aquí. Mi hermana se paró y dijo, pues si aquí no aceptan a mi hermano, pues yo tampoco quiero entrar aquí. Así me pasó cuando yo recién llegué a Mérida, porque yo soy de Estados Unidos y me vengo a vivir aquí a Mérida. Yo busqué una escuela aquí en el norte, una escuela que es bilingüe, porque mis hijas hablaban más inglés en ese momento, muy poco español.
Y ya, inscripción, todo bien, esta niña aquí, uniformes. Dije, ay, por cierto, mi hija tiene una condición. Bueno, a ella sí, y la que tiene la condición no está aceptada aquí. Ese precance no lo queremos. Y pues para mí sí fue muy doloroso. En Mérida. Sí, dije, ¿cómo voy a dejar a una y la otra no? Y ahí es donde comenzó a buscar escuela y escuela para ver dónde íbamos a poner a Kiara. Y aquí en Mérida es donde yo supe que podía ir a la escuela con una sombra, porque en Estados Unidos eso hace entonces no se permitía. Y me quedé, dije, venía por un año y mira, ya llevo aquí 10 años en Mérida, que estoy muy feliz, estoy muy contenta, pero sí me pasó algo muy similar también aquí en una escuela del norte que me dijeron, ella sí, con la de autismo, aquí no la queremos. Puchi, vaya a buscarse otra escuela. Ajá. Eso es lo que queremos. Vuelvo al tema de las pláticas. Eso es lo que el problema justamente que queremos acatar en la coordinación. Es el problema que la alcaldesa quiere que ya no exista, evitar. No quiere la alcaldesa discriminación, quiere una concientización desde maestros, desde padres de familia, empresas, alumnos, sin importar ni siquiera la edad, debemos de tener ese grado de conciencia. Qué bonito escuchar eso, porque mira, a mí me pasó algo en Monterrey y yo no sabía, Jesús, como mamá, que yo venía viviendo la discriminación, porque era ya mi normalidad. Que decía, no, aquí no. No, pero no puede ser parte del ballet, no puede ser parte del equipo de natación. Y yo ya lo normalizaba, de que bueno, pues aquí no, vámonos. Y hoy sé que tengo derechos. Exactamente. ¿No? Era por decirte, no es tu culpa tener una discapacidad, pero tampoco es nuestra culpa que la tengas. O sea, y era como que lavarse las manos. Pero hoy tenemos la conciencia, tenemos un ayuntamiento que trabaja, tenemos proyectos y tenemos las voces, las herramientas y los conocimientos para decir, aquí está la ley, aquí está el trabajo y acá vamos a construir una sociedad más inclusiva. Y lo están haciendo perfectamente. Para las personas que apenas nos están acompañando en el live o algo, o que tienen curiosidad, ¿dónde trabajas, Jesús? ¿Y cómo llegaste a esa oportunidad? Ok, bueno, yo trabajo en la coordinación de inclusión para personas con discapacidad que se encuentra en los bajos del Palacio Municipal de Mérida. La alcaldesa me invita a trabajar y me dice, quiero construir, se va a crear una coordinación en donde yo te invito a trabajar porque quiero construir un espacio en donde las personas con discapacidad sean escuchadas directamente, en donde los padres de familia sean atendidos directamente, en donde el primer contacto que tengan sea de personas con discapacidad. Y recibo la invitación de la alcaldesa. Ella conoce mi trayectoria del trabajo que yo he desempeñado junto con otras personas, con la asociación civil, con derechos humanos. Entonces ella, a pesar de que me conoció prácticamente desde que recién cumplí 18 años, dice, yo te conozco y yo te invito a trabajar en ese proyecto. Okay. Entonces, y para todos los chicos adultos, porque me escriben muchos adultos y me dicen, no tengo oportunidad de empleo. ¿Qué está haciendo la alcaldesa o qué están haciendo el ayuntamiento para dar oportunidades a chicos que tengan una condición o tengan una discapacidad? Okay, porque ese es el reto mayor para alguien adulto. La coordinación de inclusión trabaja juntamente con la Dirección de Prosperidad y Bienestar Económico, que es el área que se encarga de ver la inclusión laboral. Cualquier persona con discapacidad puede acudir a la Dirección de Prosperidad y Bienestar Económico, concretamente a la Bolsa de Trabajo, y pregunta por la Bolsa de Trabajo de personas con discapacidad, y allá les van a tener una lista de empresas que están contratando personas con discapacidad. Ya tenemos
a personas con discapacidad beneficiadas de eso, y eso es lo que se está promoviendo. Y cabe mencionar que también hay proyectos de emprendimiento de personas con discapacidad que se han sacado y se van a sacar en estos días. ¿Y esta información en qué sitio web o qué página de social media lo pueden encontrar? Ok, nos pueden contactar a través de la Coordinación de Inclusión para Personas con Discapacidad de Facebook. Esa es la página que estamos manejando ahorita. Y entonces cualquier duda que tengan de cualquier tema, ya sea empleo, emprendimiento, capacitación, se pueden contactar a través de Facebook y nosotros les damos la información. Okay. Oye, porque cada persona tiene un perfil específico, cada persona tiene diferentes necesidades y pues tratamos de identificar lo que tenemos disponible para el tipo de persona que es algo que para el tipo de persona que nos llama o se comunica. Correcto, perfecto. Una preguntita. A mí me critican mucho por decir, es que tú todo lo quieres hablar positivo, es que tú quieres saber el autismo como si todo es bonito. Uh-huh. Y yo te escucho hablar también de ese punto, desde la motivación, ¿no? ¿Qué le dijeras a esa familia que está recibiendo el diagnóstico o ya tiene un diagnóstico, tiene una discapacidad? Yo siempre digo, no todo es motivación, pero hay dos. O me quedo torada en la emoción o me lo sacudo y me pongo positiva y voy para adelante. ¿Tú cómo lo ves? Mira, le acabas de dar en uno de los puntos clave, le acabas de dar en el clavo, como decimos coloquialmente, porque cada vez que iniciamos una plática, me gusta iniciar con esto. Primero que nada, ¿quién de acá amaneció sin ningún problema, sin ninguna preocupación? Y todos, desde el más pequeño hasta el más grande, nadie levanta la mano. Levante la mano quien tenga un problema, y todos levantan la mano. Pues así la discapacidad es algo que nos va a llegar a todos. La discapacidad es algo que tiene muchos problemas, sí, pero también es un mundo de logros y de triunfos. Cada vez que pienses en la discapacidad, piensa también en tu primer gol, en la materia que aprobaste que te costó tanto trabajo, en tu primer jonrón, en tu primera canasta, en mi caso, en mis primeros pasos. La discapacidad así es, porque solamente quien la vive, acá radica la importancia de escuchar la voz, solamente quien la vive de cerca sabe que la discapacidad es un mundo de logros y de triunfos, no todo es tristeza. O sea, algún logro que tú recuerdes de tu hija, no sé, el hablar, cuando logró algo que jamás te imaginaste que pudiera hacer. Sí, no, escucharle sus palabras cuando dijo mamá, ¿no? Por primera vez, porque es algo que yo anhelaba. ¿Cuándo va a hablar Kiara? Y cuando lo habló, pues claro, un logro muy grande. Así es. Acuérdate de tu primer jonrón, acuérdate de la materia que aprobaste, acuérdate de no sé, tu primer sueldo que ganaste, acuérdate de aquella enfermedad que superaste, que no pensaste. Todos conocen discapacidad. Por eso es la importancia de abordar la discapacidad y darle un enfoque positivo, que eso también quiere la alcaldesa Cecilia Patrón, y es el objetivo de la coordinación también. Perfecto. Oye, Jesús, tú como hombre, quiero hacer una pregunta. Yo tengo papás que me dicen, pues si mi hijo tiene autismo, yo le digo que se aguante, que sea hombre, que no llore y para adelante. Uh-huh. ¿Tú qué opinas que el varón, la energía masculina, no debe de llorar con una discapacidad, no debe de doler el autismo? A ese papá que nos escucha, porque tengo muchos papás que me escriben, es que se hace la víctima mi hijo. Uh-huh. Mira, yo te puedo decir una cosa. Así como dijimos hace un rato, el miedo es algo que no se nos va a quitar ni con medicamentos, ni creo que ni
ningún psiquiatra, ningún psicólogo a lo largo de la historia ha dicho nunca vas a sentir miedo, nunca vas a sentir tristeza. Yo creo que el derramar una lágrima, si retomamos el ejemplo de que hasta la alcaldesa, que ha logrado mucho, lloró, que hasta yo he llorado porque pues he vivido momentos tristes y el llorar, el no llorar, el decir que los hombres no lloran, es ir en contra de la naturaleza. Es como decir, no derrames una gota de sudor, no sientas frío. Es ir en contra de la naturaleza humana. O sea, ¿cómo voy a evitar derramar una gota de sudor? ¿Cómo voy a evitar sentir frío? Eso es lo que no podemos evitar, y el llorar tampoco. Pero lo que sí podemos hacer es educar nuestra mente, porque el hacernos a las víctimas es hasta cierto punto cómodo. Decir, ay, a mí siempre me pasa todo lo malo, yo nunca tengo la culpa de nada. Una frase muy importante: no tienes la culpa, pero sí tienes la responsabilidad. Yo sé que mis papás me pudieron haber pagado, mi papá me pudo haber pagado la universidad más cara, pero si yo hubiera dicho no, porque mis maestros son malos, mis maestras son malas, mis compañeros son malos, yo tiro la toalla, tiro los libros, tiro todo, ni que mis papás hubieran hecho todo lo posible, no hubiera yo logrado ni la maestría ni la licenciatura. Ahora, no le pidas a tu hijo cosas que van en contra de la naturaleza, porque somos seres humanos. Pero a ti, persona con discapacidad, el hacerte la víctima es cómodo, pero no te lleva a la solución de nada, porque tus papás, el gobierno, tus amigos, tus maestros hacen hasta donde puedes. Y lo que no hagas por ti mismo, nadie lo va a hacer. Nadie lo va a hacer. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros que vivimos la discapacidad y ustedes con padres de familia escucharlos? ¿Por qué? Porque tú sabes que si tu hija no tuviera la voluntad, tú no hubieras logrado absolutamente nada. Totalmente. Es algo que me critican mucho en redes, que me dicen, Jesús, ¿por qué insistes que Kiara hable? ¿Por qué insistes que Kiara lee? ¿Por qué insistes que fuera la reina? ¿No? Ahora, retomando el punto que me dijiste, si quiere llorar, hay que dejar llorar, hay que sacar, hay que decir, mi cuerpo necesita llorar, es como decir, mi cuerpo necesita descansar, es como decir, mi cuerpo necesita comida, agua, Ir al baño. es ir al baño, exactamente. Pero siempre nuestra mente es como un perro, como un cuerpo, que si no lo entrenamos, se maleduca y agarra la posición más cómoda. ¿Qué es lo que quiere nuestro cuerpo? Quedarse acostado, quedarse acostado y que el tiempo pase y que solo te levantes para ir al baño, pero tu cuerpo quiere que te quedes acostado. Así es la mente. La mente quiere agarrar la posición más cómoda. Entonces, tenemos que salir de nuestra área de confort. No vayas en contra de tu naturaleza biológica, pero sí edúcate, disciplínate. Esa es la respuesta concreta. ¿Tenemos preguntas antes de cerrar? Nos pregunta una mamita que ¿cuál ha sido la parte más difícil del proceso de todo lo que has vivido, lo que nos acabas de contar? Ay, la parte más difícil de toda mi vida es cuando es enfrentar el fallecimiento de uno de los, del que me ayudó a fundar la Asociación Civil Construyendo Vínculos, que enfrenté, fueron 2 personas las que creyeron en mí, las que me apoyaron con ese proyecto, antes de llegar yo a donde soy ahora, que son
Germán Bracamonte, que está con nosotros, y Gabriel Méndez Alfaro. El fallecimiento de Gabriel Méndez Alfaro es el golpe más fuerte que he enfrentado en toda mi vida, en toda mi historia, en plena pandemia de COVID-19 de 2020. Eso es la etapa más difícil. De la persona que me dio mi primer empleo, de la persona que creyó en mí, de la persona que dijo, tu vida puede influir en los demás y es un proyecto que hay que construir porque puede ayudar a muchos. Esa fue mi etapa más difícil, o sea, prácticamente el fallecimiento de uno de mis mejores amigos, de mis mejores impulsores y de mis... Un gran mentor para ti. Exactamente. Pues todo lo que dijo lo estás haciendo porque estás impulsando, estás levantando la voz. Recuerdo cuando te vi por primera vez ahí en el auditorium del Palacio, yo estaba impactada. Dije, ¿quién es él? Me quiero sentar con él, tengo que sentarme con él para grabar, porque tu historia es muy impactante. Como mamá, cuando yo te escuché hablar, dije, wow, qué fregón todo lo que estás cumpliendo. Y entre más comencé a hablar con adolescentes y escuchar y qué tan difícil es la universidad, no se llega a la prepa para llegar a la universidad, que sentían que ya no había oportunidades y escuchar que pues ya se quieren quitar la vida, dije, no, yo tengo que hablar más de esto. Y para mí tú eres un ejemplo de que sí había retos, pero tú entrenaste tu mente para decir, voy a ver todo de esta postura y para adelante. Así es. Y pues Jesús, te agradezco mucho que hayas venido, que hayas platicado conmigo, que hayas abierto tu corazón. Veo todo el trabajo que estás haciendo con el ayuntamiento. El equipo que tienen es perfecto. Ustedes lo están haciendo maravillosamente bien. Y pues yo agradecida sentarme aquí contigo, grabar esto y espero que podamos grabar más al futuro. Y ya sabes que cuentas conmigo, lo que yo pueda sumar, adelante, ¿no? Y todos estos eventos que están pasando en la ciudad, si yo los puedo impulsar por mis redes, ya sabes que cuentas conmigo, porque siento que está pasando mucho en Mérida y en veces no se está dando cuenta la ciudadanía, ¿no? Porque dicen, ¿cuándo fue este evento? ¿Cómo? Pero ahorita ya hay muchos eventos que ustedes están haciendo. Claro. Y van a haber muchos más, por los cuales les pedimos que estén pendientes de sus redes, sobre todo de Facebook, y allá les vamos a mantener informados. Y tú también por tus redes lo muestras. Claro que compártenos tus redes para que te puedan seguir. Estoy como Jesús Campos Hernández en Facebook y en Instagram estoy como Jesús Campos HDZ, en TikTok igual Jesús Campos HDZ y también y por allá pueden ver igual lo que comparto y igual pueden aprender mucho de mí y de mi trayectoria y de todo el trabajo que se hace en el ayuntamiento, en la coordinación, con la alcaldesa, con el DIF y ya allá pueden observar mucho del trabajo contenido, y de los sí. Eventos que van a pasar. Sí. Pues a todos muchas gracias y por venir. Sigan a la página también de coordinación de inclusión para las personas con discapacidad del Ayuntamiento de Mérida. También. Todos esos los vamos a hacer tag en el video para que puedan estar allí en pantalla y no se les puede olvidar. Y pues nuevamente dándole las gracias a todos los que se unieron al live y de aquí pues vamos a sacar clips para estar subiendo en redes sociales y subir el video por YouTube porque esto era una visita que yo tenía pendiente contigo, que estoy muy agradecida que hayas venido acá para hacer esto y pues nuevamente darte las gracias de todo mi corazón por estar aquí conmigo hoy. No, al contrario, y sobre todo felicitarte y agradecerte por el gran testimonio que tienes de ser mamá de una chica con autismo que también ha logrado mucho, que si no fuera por voluntad de ella, como ya lo platicamos, pero también de tu impulso, de tu creatividad y de tu motivación, nada hubiera logrado ella. Muchas felicidades. Soy de la guerrera del equipo de tu mamá, soy del tribu de tu mamá. Muchas gracias. Somos esas mamás luchonas, guerreras que vamos por más, ¿no? Y viendo todo desde el lado positivo y para adelante. Pues nuevamente, gracias Jesús, gracias a todos por unirse, buenas tardes. Al contrario, gracias a ustedes, muchos saludos, Dios les bendiga. Igualmente, gracias.